en segunda a Timoteo, capítulo 2, y su versículo 19 y 20, y cuando ya lo tenga, dice un amén. Segunda Timoteo, capítulo 2, 19 y 20. Amén. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santo Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Ya, bueno, está bien. Pero para pelear sí va. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Puede sentarse, gloria al Señor. Bendito Dios. Así que voy a predicar bajo el tema vaso de honra o de deshonra. Hay palabras en el sentido figurativo, en el área secular de la vida de los hombres. Tal vez no pueden comprender por qué vaso de honra y vaso de deshonra. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuándo conocen los vasos? Amén, aleluya. Ellos no son buenos para tomar Coca-Cola, que les arruine el riñón, ¿verdad? Santo Dios, que les truene el riñón. Entonces, en los vasos, hermano, hay vasos de plástico, hay vasos de madera, de barro, de oro, de plata. Ya dijo de oro y de plata, no alcanzamos nosotros. Que de esos plásticos, pero ahí vamos. Y lo importante, hermano, es, cuando habla de un vaso, se está refiriendo a un ser humano. Y lo simbolizas como un vaso. Por eso usted ha oído decir, hay personas que dicen, el vaso está profetizando. El vaso, dice la gente. Dijo que es una persona. En este contexto y aplicación es que se le da el título como vaso. Entonces cada uno de nosotros, hermano, somos vasos del Señor. En nuestra vida el Señor dentro de nosotros ha depositado el Espíritu Santo. Amén. Pero una cosa es, hermano, de que a ustedes, no sé, hermanos, espero que en su casa no pase esto, y nadie, ninguna de nosotros, hermano, pero en veces hay personas que no les gusta lavar los trastes y los tienen hasta por 5 días, hermano, hasta nacido en el trastero. Sí. Es como hay personas, hermanos, bien bonitas, elegantes, y su ropa no la lavan, solo la hacen puñitos debajo de la cama y hasta se nacen. Santo Dios. Que les nazcan más. Como dijo una viejita, sin ofender los presentes. Entonces, hermanos, cuando un vaso se ensucia, es necesariamente limpiarlo. Ahora, ¿qué pasaría, hermano, si nosotros agarramos un vaso con agua y decimos, no, es que nosotros somos siervos de Dios y estamos cubiertos con la sangre de Cristo y que no sé qué, y empezamos todos a tomar? Y uno de entre todos, ni Dios lo permita, tuviera tuberculosis. La tuberculosis es como el COVID, que se transmite a través de la saliva. La tuberculosis es cuando los pulmones están picados, están dañados. Entonces, ¿qué pasaría? Todos los que lo usamos, el que no se cepilló los dientes, hermano, le dejó su caries.
mírame en un espejo. Entonces, vine no se cepilló y lo usó. Vino se cepilló y lo usó. Pero uno de ellos contaminó el vasito por no tener la higiene bucal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es en la vida espiritual del hombre, dependiendo quién quiere que lo use. Ya no depende de Dios, depende de nosotros. Si usted quiere ser un vaso de honra, gloria al Señor. Quiere ser un vaso de deshonra, allá de nosotros. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Alabanzas al Cordero Santo. Y es muy precioso, hermano, el Señor cómo nos habla a través de su palabra. Y uno se goza y se deleita. Y podemos encontrar un caso en el libro de Mateo 18:6. Dice así: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay, cuando la palabra ay está sin H, es una expresión de dolor, por eso se le quita el H. Por eso cuando usted le escribe a alguien y le dice, ay, Dios le bendiga, y le escribe sin H y le está diciendo, ay, qué dolor te va a... Entonces, por eso se le quita la H, por eso una expresión de dolor. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano, dice, o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor que es, dice, entrar a la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo y echado, dice, de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. Ahora, ¿por qué esta expresión del que fuera de piedra de tropiezo? Ejemplo. Si yo vengo a alguien y lo agarro y empiezo a cultivar cosas malas de un hermano y no es verdad, eso es ser piedra de tropiezo estando en la casa del Señor. Y cuando es piedra de tropiezo, está siendo un vaso de deshonra, no un vaso de honra. Porque cuando usted trata de cultivar, es como que yo venga aquí y empiece a hablar del hermano de allá, del hermano de allá, de los pastores de allá, y les diga que estos son aquí. Hermano, yo soy un vaso de deshonra porque estoy discriminando, haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso dice, ay del que sea de piedra de tropiezo, que sería darle una piedra. En Apocalipsis habla de una piedrecita blanca donde tiene un nombre nuevo, pero aquí está hablando de una piedra de cuello. ¿De por cuál se decide usted? Santo Dios. Dice que una piedra, hermano, imagínese, tamaña roca, hermano, que le pongan en el cuello, y quién lo saca de abajo. Entonces, hermano, ahí depende de nosotros. ¿Por qué? Por eso el predicador, el hombre que enseña la palabra, puede ser vaso de honra o vaso de deshonra. Porque dependiendo con qué intención prepara un sermón para ofender a los oyentes y no para edificarlo, ese pobrecito, ¡ay de él! Amén, así es. Aleluya. ¡Ay de él! Amén. Mire qué delicado es, hermano. Por eso es importante nosotros, antes de predicar un mensaje, de enseñar un sermón, hermano, es necesario que cada uno de nosotros que entendamos que el propósito es agradar a Dios, que venga de la rema de parte de Dios y no venga por querer dañar la vida de otra persona. Cuando bendicen el nombre del Señor, alabado sea Dios para siempre.
nadie. Digo, miren la envidia cómo es, se da cuenta. Hermano, vaya ejemplo, nosotros tenemos estos hermosos ojos y en vez los tenemos azulados, porque así de lado miramos. Hermano, entonces cuando nosotros, ejemplo, yo voy en el camino y dicen, ahí va el pastor, ese flaquito que va, y dice. Y hermano, y de presto yo empiezo, uy, qué bárbaro, nena, uy, mangazo, y dice, pero que no es el pastor ese. Número uno, soy piedra de tropiezo y soy un vaso de deshonra. Amén, aleluya. Porque la gente, el mundo lo tiene fichado, lo está viendo, lo está observando, lo está analizando y dice, para ser como ese, no. Por eso cuando usted tenga conversaciones, cosas meramente cristianas, hablando en ese sentido, siempre tiene que tener el cuidado lo que va a hablar delante de las personas que no son temerosas al Señor, porque una pequeña conversación puede echar a perder la vida de muchas personas. Yo he oído personas cuando están hablando en los restaurantes, hoy casi no se va, porque pues usted sabe, debido a esto, hermano, estamos comiendo en casa sopitas maruchan, pero así miramos los camarones que son grandes. Entonces, ya voy a cobrar por esa publicidad. Y déjame decirle, hermano, que en veces, hermano, empieza, y usted ya se fijó el hermano, parece retrato con la misma camisa. Y el pastor así chueco camina los zapatos al revés para allá. Y empieza, y te fijas la hermana. No, pero como que no se baña. Y una persona, yo le doy un ejemplo, ¿verdad? No usted, yo sé que se ha bañado. Entonces, la persona que no es temerosa al Señor está escuchando. Y ahí donde tenemos que tener el cuidado a no ser vaso de deshonra. En una oportunidad dice que estaban hablando dos hermanas en Cristo. Las dos ahí estaban en la orilla de un apartamento y la una le decía, te fijaste el pastor, el diácono, la hermana aquella, aquel cipote mocoso, no, Dios mío, bendito, y hablaron de todo mundo. Y no se habían fijado que a la par estaba una señora de esas católicas romanas, pero callada escuchando las dos loras ahí, hermano. Y resulta que cuando la vieron le dijeron, señora, le dijeron, le queríamos invitar a la iglesia, hoy esta tarde vamos a hablar de Dios. Ya hablaron del pastor, de los diáconos y todavía quieren hablar de Dios. Yo no voy con ustedes, me dicen. Cuando me dicen el nombre del Señor, alabado sea Dios para siempre, a su nombre, aleluya. Entonces de nosotros depende que seamos vasos de honra o de deshonra. Mire, hermano, en este caminar, uno de los siervos del Señor, hermano, que fue terrible su trayectoria, G. Ávila. G. Ávila. G. Ávila fue un ejemplo a seguir como siervo de Dios. El apóstol Pablo, un ejemplo a seguir como siervo de Dios. Y eso es muy maravilloso, hermano, y tenemos que tener cuidado. Porque podemos estar en la casa del Señor, pero hay que verificar nuestra condición diaria en nuestra vida secular todos los días. Bendito sea Dios. Porque en veces, hermano, hay personas que no tienen ese cuidado y quieren tomar un espacio donde Dios no les ha ordenado. Cada uno de nosotros hemos sido llamados en la obra del Señor. Aquí entre medio de nosotros, hermanos, pueden haber pastores, amén, pueden haber evangelistas, amén, maestros, profetas, hasta dormilones. Pero todo es al tiempo de Dios. Y qué bonito cuando usted, hermano, es ordenado en las cosas espirituales. Qué hermoso es cuando usted no se acelera.
Cuando usted, hermano, busca el tiempo perfecto de Dios, busca la revelación de Dios, busca el rema de Dios, busca que el Espíritu Santo lo dirija. Cuando usted se deja dirigir por el Señor, bendito sea Dios para siempre, porque usted será un vaso de honra. Alabanzas al Cordero del Señor. Y veamos este cuadro que nos enseña en el libro de Levítico capítulo 10 y su versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran hijos del sacerdote, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Oiga bien, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hermano, ellos tomaron un ministerio que Dios no se lo había autorizado. Es como cuando alguien toma una posición donde Dios no lo ha enviado. Esto es bien delicado, porque estos se murieron. Los mató, el Señor los mató. Como fuego salió del altar de Jehová y los quemó. Y mucha gente está fracasada en este diario caminar, creyendo que están trabajando con Dios, pero Dios no trabaja con ellos. Porque en vez de la gente se encapricha y dice: no, yo voy a hacer y yo creo, yo ya estoy preparado. No, hermano, el que nos da la sabiduría, el entendimiento, la gracia es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin la presencia de Dios no hay nada. Y por eso usted ve muchos pastores, evangelistas y se llaman apóstoles y profetas patas arriba espiritualmente, porque no buscan la guianza del Señor. Y le voy a decir algo: el pastorado no importa la cantidad, porque la palabra dice: donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, ahí estoy yo. Pero hay que saber que Dios te llamó. Amén, aleluya. Hay que saber. Porque el Señor le dijo en Lucas, no me recuerdo en qué porción bíblica, pero dice, mi Padre os parecido manada pequeña o rebaño pequeño, dados el reino de los cielos. No le dijo multitud. Porque el cuerpo de Cristo, el cuerpo, somos todos a nivel mundial. Allá donde están aquellos morenitos que agarran unos tambores y le dan pororón, pororón, pom, pom, y hermano, usted ve que empiezan a brincar. Eso es su cultura de ellos. Y nosotros no pasamos de esta, hermano. Somos medio duros. Eso es nuestra cultura. Usted ve los puertorriqueños allá, hermano, gozándose. Ese es su ambiente. Usted ve los dominicanos, usted ve los haitianos, usted ve los hindú, los asiáticos. Cada uno tiene su forma de adorar. Bendito sea el Señor, gloria al Señor. Alabanzas al Cordero Santo. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, cuando Dios te ha mandado y te ha autorizado que seas un vaso de honra, hay que honrar al Señor. Y qué bonito, ¿verdad, hermano? Cuando la gente lo señala, que dice: ahí viene la sierva del Señor, o viene el siervo del Señor. Amén, así es. Pero qué triste cuando dicen: ahí viene la vieja pleitista. Ay, Dios mío, bendito. Mire que bien triste, hermano. Yo me recuerdo, hermano, en la iglesia Cristo Vive. Tuve 8 años trabajando con ellos. Mi pastor Julio Zambrano está en Virginia. Mire, hermano, con el debido respeto a las personas, que yo sé que esto lo van a ver a nivel mundial, siempre para cuando ella andaba espiritual se ponía su mantelina.
Cuando llevaba ganas de pelear, se la quitaba. Santo. Y siempre cuando llegaba sin mantelina, ya sabíamos que iba a pedir un tiempo. Necesito un tiempo, decía. Y hermano, solo para faltarle el respeto al pastor. Y a todos los hermanos ya la sabían, pero por prueba no decían que no. Y en una nevada me recuerdo, cayó tanta nieve, y dijo el pastor a los diáconos, vayan a ver la hermana, dijo que tiene, pues ya tiene 2 niños y no, el esposo está preso. Llévenle comidita, agarren $100, compren comida y llévenle. Y cuando llegan, hermano, al apartamento, le dijo, y díganle al pastor que acaso soy una muerta de hambre, pues. Yo no soy ninguna necesitada, soy una hija de Dios. Llévense esa basura. Y hermano, le dijo el pastor, bueno, hermano, regálenlo a alguien que lo necesite. ¿Qué es? ¿Un vaso de honra o de deshonra? Es un vaso de deshonra. Y estando en la casa del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en la conducta espiritual diaria, en nuestro diario vivir. Porque a veces podemos ser piedra de tropiezo en nuestros hogares. Amén, así. ¡Ay del que sea piedra de tropiezo! Ya, imagínense, hermano, ya lo veo con un gran peñón, no una peñita, un gran peñón colgado. Estos ofrecieron sacrificios, lo cual Dios no le había ordenado. Por eso cuando usted, hermano, alguien le diga que haga cosas fuera de orden bíblica, no las haga. Si yo le digo, hermano, un ejemplo, levante la mano y dése con otra mano en la cabeza y diga, gloria a Dios, eso no, Dios no lo está mandando. ¿Por qué les digo esto? Porque yo vi unos hermanos, todos los allí en cuclilla es que uno está abajo, al estilo gallina, y le hacían, ¡ay! ¡Ay! Le hacían todos los hermanos. Y yo cuando allí todos hacían como que eran gallinas. Y les digo yo, hermanos, le digo, ¿y qué les pasa a ustedes? Agachate, hermanos, me dijo. Y yo, ¿para qué me voy a agachar? Le digo yo, hay que parir la bendición, así dice el pastor en la televisión, les estaba dando una gran mentira. Ay, Dios mío, hermano, solo porque soy un buen cristiano, no los pateo ustedes. Hermano, hay cosas que van fuera de orden. Y todo lo que va fuera de orden bíblico, fuera, hermano, nunca usted le diga amén ni diga gloria a Dios, porque en vez de usted hay gente, hermano, yo me recuerdo en una oportunidad, una hermana estaba predicando y le dijo, ustedes se parecen a llanta vieja, y los hermanos con falta de conocimiento dicen, gloria al Señor, habla, habla, hermano, no, nosotros no somos llanta vieja, somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, santificados por el poder del Espíritu Santo, restaurados de la vida pecaminosa para la gloria de Dios. A su nombre. Así que, hermano, mira, hay gente masoquista. Si no le dicen malas palabras en la cara, no dice gloria a Dios. ¿Sí? No, hay gente que le gusta, no. Es que no, es que el hermano no nos dio duro. Tiene que ser hermano que quiere que lo patee, lo hinchasee, lo arrastre, le haga una quebradora, manita de puerco, le haga cosquilla, ¿qué quiere? ¿Sí? Y hermano, la palabra es para disfrutarla. Amén. Uno disfruta la palabra, yo disfruto cada hermano que predica, cada hermana que predica. Entonces por eso es importante cada uno de nosotros saber si somos vasos de honra o de deshonra. Aquí encontramos otro caso en el libro de Números. Gloria al Señor. Su versículo, capítulo 16, su versículo 29, no lo voy a leer todo, solo una parte, el extracto, la esencia. Y aquí habla de Datán y Coré, unos príncipes que se rebelaron contra la obra del Señor. Dice, si como mueren todos los hombres, murieren estos, está hablando Moisés, así ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres. Jehová no me envió, está diciendo Moisés. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, que es el Hades, y el Hades es el infierno,
Le voy a dar solo la traducción. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. El 31. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno, al Hades, y se los cubrió la tierra. Perecieron de en medio de la congregación. ¿Y a dónde estaban? Estaban en la congregación de los santos. Pero un capricho, un desorden espiritual los hizo perder la bendición del Señor. Por eso dice el Eclesiastés que una pequeña locura, una mosca echa a perder el perfume del perfumador. Hay cosas que se ven tan diminutivas, hermano. Esas cosas tan pequeñas pueden echar a perder nuestra vida. Tenemos que cuidarnos, hermano, para la gloria del Señor. Usted sabe que cuando usted ama a Dios, ¿usted necesita que lo vaya a estar rechineado a la obra del Señor? No. Cuando usted ama a Dios, hermano, yo me fijaba a veces la hermana Alicia, ella es una persona, yo creo que es la más mayor de todos. Gran fama que le estoy dando, sierva. Entonces, pero nunca ella, hermano, a pesar con sus calenturas o cosas así, dice, hermano, uy, que hoy no voy a poder ir. Hoy pasen por mí. Yo nunca la he andado chinchineando, a pesar que sea una señora, hermano. Y le digo, todos tenemos defectos, pero hay cosas que nosotros las podemos cuidar, podemos adelantar espiritualmente, hermano, en nuestro diario vivir. Aquí no, hermano, tenemos que ser nosotros agradecidos porque el Señor ya murió por nosotros. Aleluya. Ya murió. Y lo duro va a ser en aquel día cuando diga el Señor, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿A dónde está la salvación que puse en ti? Pero Señor, dame otra oportunidad. No la habrá. No la habrá. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidarnos todo el día, todo el tiempo, hermano. Amén, así es. Miren los hermanos cueteros a ver si han aparecido. Unos han pedido permiso, ellos han pedido permiso. Pero otros por andar reventando cohetes no vinieron. Hay de todo en la viña del Señor. Y dirán a los que van a ver en otro país, ¿por qué dicen hermanos coheteros? Porque pues ayer fue 4 de julio y revientan cohetes en Estados Unidos, para aclarar la cuestión. Espero que no se hayan quemado estos barros. Hermano, esa es la realidad. Los desánimos vienen. Todo mundo pasamos desánimo. Yo lo he pasado. Me recuerdo en una oportunidad, hermano, 5 días sin comer. Y no porque estaba en ayuno. No tenía nada que comer. Aquí en Estados Unidos, donde dicen que fluye la leche y miel. Pero cuando Dios te pasa un proceso, Así es. a ver si en verdad que le amas cuando hay comidas y cuando hay comida, hermano. Todos, yo sé que nadie aquí, hermano, ha agarrado lo que tiene que lo ayude así, no, todo, ha habido un esfuerzo y un sacrificio, pero también pasamos momentos difíciles de la vida. 5 días yo le preguntaba al Señor, Señor, dame una salida en esto. 5 días, hermano. Y los vecinos, ¡ay, un olor a comida! ¡Qué rico le cocinaba, hermano! Yo la tripa. Una gran hambre. Mira qué terrible. Yo me sentaba a las horas de la madrugada y le decía, Señor, necesito la respuesta.
Dame una salida. Nada. Porque a veces dice, no, es que, no, dice, ya no leo esto. No, hermano, Dios trata con cada uno de nosotros para ver si somos vasos de honra o vasos de deshonra. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Y yo me recuerdo, hermano, como tipo 2 de la mañana, dormido estaba. Cuando oí los ángeles cantar. Y cantaban un cántico bello que es inspirado por el Espíritu Santo. Y decían, 2 lados hay, la vida eterna y el lago infernal. Los ángeles cantando, hermano. Y despierto, aleluya, dije yo, Señor, por la vida eterna mejor. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Alabado sea Dios para siempre. Si usted le ha venido desánimo, no, hombre, camine para adelante. No espere que lo chinchileen como niños. Tiene que tener carácter, porque aquel día no podrá culpar a nadie, sino es decisión personal de cada uno de nosotros. Imagine, a mí que me chinchinee. Yo tengo que estar aquí. Tengo que estar aquí. ¿Sí? Hasta el Papa Pancho puede faltar allá en el Vaticano. Hermano, es increíble. Pero así nos toca. Tiene que tener un carácter decidido a servirle al Señor. Porque yo no le puedo dar la salvación. Ya el Señor ya la puso. Y ya depende de nuestra decisión. Si le somos vaso de honra o de deshonra. Balaán, Números 22 en delante, no lo voy a leer. Balaán era un profeta gentil. Era un profeta, era un vaso de Jehová. A pesar de que era un profeta gentil, Balaán miraba con ojo abierto visiones. Ese hombre lo usaba el Señor, que cuando él maldecía era maldito y cuando él bendecía era bendito, porque la boca de Jehová hablaba por él, a pesar de que no era judío, no que era gentil, pero la boca cuando la usaba el Señor, Dios se glorificaba. Pero pasó un problema con él. Después de ser un vaso de honra, vino a ser un vaso de deshonra. Por eso le digo, ya no depende de Dios, sino depende de nosotros. Si usted se salva o se pierde. Es como cuando en la casa dicen, bueno, aquí hay comidita, ¿cuánto van a comer? Y uno le dice, ay no, guaca, a lo mejor yo quiero chiquinari. Hermanos, es como en la casa. Ahí está el baño. El que quiere bañar se baña, el que no, no. No se puede obligar. Qué bueno que la mayoría va a bañar. Veamos cómo muere Balaam después de ser un profeta. Está en Josué 13:22. Después de ser un vaso de honra, que lo que él maldecía era maldito y lo que él bendecía era bendito. Ahora veamos cómo muere Balaam. Josué 13:22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam. Oiga cómo le llamaron, el adivino. Hijo de Beor, dice, entre los demás que mataron. ¿Y sabe dónde cayó la codicia? Cuando Balaam llegó a visitar. Ahí lo encuentra en el libro de Números 22. No lo lea, pero le voy a dar la cita por alguien que lo esté viendo por internet. Capítulo 20, número 22. Del versículo 5, allí dice que llegaron los príncipes del
rey Balac a ofrecerles presentes. Y con usted escudriña el contexto. Ahí dice Balaam: ni aunque me ofrecieren una casa con oro y plata, no traspasaré la palabra de Jehová. Nadie le había ofrecido una casa llena de oro y plata. Ya había nacido esa codicia en el corazón de él. Por eso cuando usted lo encuentra y habla ahí, que se da cuenta que cuando él iba en camino a verse con el rey y los príncipes, se le aparece el ángel de Jehová. Y la asna donde él iba sentado, montado, dice que vio al ángel del Señor. En vez de nosotros tenemos al Señor, hermano, en nuestras vidas. Y hermano, creemos que andamos con Cristo, pero estamos apartados del camino del Señor. Por eso dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie me verá, dice el Señor. Alabado sea Dios para siempre. A su nombre. Este hombre ya había adentrado la codicia en su corazón. Y él ya iba ciego espiritualmente porque no podía ver el ángel. Para más, el animal lo vio y se apartó. Bendito Dios, aleluya. Porque en vez de los animales son más obedientes que los seres humanos. Si no, usted lo puede ver en el arca de Noé. ¿Cuántos se salvaron? 8. 8. Y de ahí la mayoría animales. Así disimuladamente voltea a ver a ese hermano y dígale: que no te gane el burro, hermano. Entonces, hermano, nos damos cuenta de que él ya no muere como profeta, sino como adivino. ¿Qué pasa? Primero era un vaso del Señor, y con el descuido de él entra un espíritu de adivinación. Eso es lo que ha pasado hoy en día. Hoy en día mucha gente fueron vasos de Dios y ahora tienen espíritu de adivinación. En Virginia, yo no puedo dar los nombres. Hay un señor que se llama Apóstol Ramírez, ahí está en YouTube. Él era el esposo de Fanny Ramírez. Ese señor se comió tantas mujeres en el área metropolitana y dejó a esta señora Fanny. Y ella se hacía pasar como una profetisa, una sierva del Señor. Y un día uno de mis hermanos consiervos en Cristo le dijo: Espíritu Santo, si esa mujer no tiene don de profecía y no es tu vaso, le dijo, cuando se acerque a mí que caiga patas arriba. Y cabal, mi hermano, cuando él se acercó a donde ella, porque el hombre venía bien ayunado, bien orado, y cuando esa mujer dijo: ahí vienen los siervos de Jehová, iban 3 hermanos en Cristo, y cuando quiso tocarlo, él cayó y estuvo por media hora tirada. Y cuando se levantó a la media hora, ya no tuvo valor de acercarse a él, porque el espíritu que había era el espíritu de adivinación. Esta mujer se atrevió a decir que Dios era mujer. Increíble. Hermano, hay cosas terribles que nosotros tenemos que ser inteligentes. Este hombre ha dicho que las paredes donde él estaba aquí en Virginia, que las paredes se abrían y caían chorros de aceite y que caían los bloques de oro. Y yo le hablé con el secretario, ahí está mi esposa. Yo hablé con el secretario personal de él, le dije yo: dame unos galones de aceite de los que anda diciendo Ramírez, que se las harían en las rajaduras del templo. Regalame unos bloques de oro, le dije, para irlos a vender. No, hermano, me dijo que nunca ha habido eso. Me dijo: sí. Ahí está, aquí en Virginia. Yo conozco a él, tengo su número telefónico. Y si él ve este video, él sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Nunca se deje engañar. Nunca. Todo pruébelo por la palabra. Amén, aleluya. Porque, hermano, hay vaso de honra y vaso de deshonra. Allá de nosotros. Por eso, hermano, no sea, hermano, como el chonte. Es un pajarito, hermano, bocón, chiquitito, pero
pero así, gran galillo que traga, hermano. Todos los gusanos que le ponen y se los come. No, hermano, hay que ver lo que nos están dando de comer. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Alabanzas al Señor. Tenemos que tener cuidado en todo lo que nos dan, porque ahí depende nuestra salvación. Por eso mucha gente se ha vuelto herégica, hermano. Ahora vemos que Balaán tenía el espíritu del Señor, venía sobre él, y después tenía un espíritu de adivinación. ¿Dependió de Jehová? No, depende de nosotros. Depende de nosotros. Si nos cuidamos para él, Señor. Voy cerrando, gloria al Señor, ya me inspiré, hermano. Yo por mí paso todo el día ahí, Biblia, hasta despertar el último. Gloria al Señor. Vamos a ir cerrando ya. Ahí mismo, 2 Timoteo 2, 17 y 18, oiga. Y su palabra, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. No Filete, hermano, Fileto. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya efectuó y trastornan la fe de algunos. Eran unos hermanos en la fe, pero se cruzaron. El hermano Filete, ¿sí? Habían sido vasos de honra, pero después vinieron a ser vasos de deshonra. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener cuidado. ¿Quién está administrando nuestra vida a través de qué espíritu? Amén. Ahí tenemos que tener cuidado. Hasta también en las visiones. Hermano, déjeme decirle, quisiera enseñar muchas cosas, pero hay un espíritu de demonio que se ha metido en todo el mundo, se está moviendo. Ese fue ordenado de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda. Ese espíritu se ha metido en muchas iglesias, en las personas que practican el pecado, y en veces pueden ver hasta visión y no son visiones del espíritu. Y ese espíritu habla con voz audible. Allí donde usted tiene que saber si es el Espíritu Santo, qué es lo que le está diciendo, qué es lo que le está enseñando a través de la visión, si es del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado. Aleluya. Mucho cuidado. Porque a veces el mismo pecado hace que sea la persona guarida de espíritu demoníaco. Y con esto cierro. Una vez estaba hablando con un hermano y le dije, hermano, esto y esto es así. ¿Y sabe lo que me dijo? ¡Varón! Estoy hablando de un hombre preparado en todas las dimensiones. Y yo lo he conocido como un hombre espiritual. ¿Quiere que le diga algo? Me dijo, aquí se me acaba de parar un ángel, me dijo, y me dijo esto, que lo que usted me está diciendo es mentira. Ahí tuve que afrentarlo yo por el Espíritu. Mírame a los ojos, le dije. Si eso es verdad, le dije yo, que el Señor te bendiga. Y si tú me estás mintiendo, te voy a volver a preguntar delante del Espíritu Santo que está conmigo aquí. Si tú me mientes, ahí vas a caer muerto. Ahorita, le dije. Hermano, aquel hombre agachó la cabeza y me dijo, mentira, me dijo, yo me inventé lo del ángel. Y en el camino del Señor. En el camino del Señor. No necesita mentir, hermano. Amén. Amén. No necesita mentir. ¿Por qué le digo esto? Porque yo ya tuve una experiencia con Jehová Dios de los ejércitos. Yo estaba recién entrado a los caminos del Señor. Y me hizo una pregunta mi pastor. Yo le dije, pues no, pastor. ¿Sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? A mi corazón. ¿Quieres morir como Ananías y Zafira? Me dijo. Yo le dije, Señor, perdóname. No fue mi intención quererle mentir al pastor.
Perdóname, Señor. Eso a mí me lo dijo. Y si el Señor me lo dijo a mí, lo puede aplicar con usted. Amén. Tenemos que cuidarnos, hermano. Ser vaso de honra o de deshonra. Ya no depende de Dios, depende de nosotros. Si usted ve que yo le enseño cosas malas, no agarre eso. Aprenda lo bueno. Porque en veces, hermanos, si el pastor camina cojo, todos los hermanos quieren caminar así también. No, hermano. Camine como usted, Dios le ha enseñado a caminar por su palabra. Amén. Amén. Así como el Señor. No podemos, hermano, salirlo fuera del camino. Bendito sea Dios para siempre. Póngase sobre sus pies y le vamos a dar gracias al Señor. Alabanzas al Cordero Santo. Aleluya. Gracias, precioso Espíritu Santo. Bendice la vida de las personas, Señor, donde quiera que estén, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que tu misericordia, Señor, esté siempre sobre su vida hasta el día de su muerte, Señor. Ayuda a cada uno, Señor amado, hasta el propósito a donde tú los has llamado, Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús.